Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y ya pasaron más o menos 2 semanas, así que ahora tenemos una nueva beta de iOS 16 que trajo varios cambios y mejoras, y en este video te estaré contando todo lo que cambió, así que comencemos. Pasemos a hablar sobre la pantalla de bloqueo y trajeron 2 cambios que habíamos visto en el evento de Apple pero no teníamos en la primera beta de iOS 16, y es que ahora cuando dejamos el dedo apretado para poder personalizar esta pantalla de bloqueo le podemos dar aquí el botón de personalizar y ahora tenemos 2 nuevos filtros de colores para esta pantalla de bloqueo. Tenemos la pigmentación y doble tono, pero no se queda ahí, ya que podemos apretar el botón de menú y tocar el botón de estilo de color. Todavía, como pueden ver, hay unas cosas que no están traducidas, y aquí entonces tenemos acceso a poder personalizar aún mejor los colores que podemos colocar en nuestro teléfono. Apple también mejoró un poco el sistema para poder establecer un fondo de pantalla de tu pantalla de inicio y de tu pantalla de bloqueo a la misma vez, o poder personalizar entre ellos, ya que cuando creamos una nueva pantalla de bloqueo, digamos aquí que quiero la del clima, pues entonces cuando le dé a listo, el teléfono va a preguntar si quiero tener estos 2 fondos de pantalla como una pareja. Aquí está en inglés, como pueden ver todavía no está traducido todo, y aquí entonces el teléfono me muestra que en la pantalla de bloqueo tendremos ese fondo de pantalla y también en la pantalla de inicio, o podemos entonces apretar el botón de personalizar la pantalla de inicio para entonces agarrar otro fondo de pantalla o utilizar los colores que ahora Apple te permite tener para que puedas ver mejor las letras debajo de cada icono. Ahora bien, esto todavía no funciona muy bien si vamos por ejemplo a la aplicación de configuración y le damos al fondo de pantalla y le damos aquí a personalizar. Todavía no está muy detallado la función de poder escoger un fondo de pantalla separado al fondo de pantalla que coloques en tu pantalla de bloqueo, así que yo creo que durante las próximas betas seguiremos viendo cambios a cómo es que funciona esta función. Uno de los fondos de pantalla de iOS 16 más llamativo es el de astronomía, que nos permite tener la luna, la tierra y hasta los planetas del sistema solar, pero en la primera beta esta versión no se veía tan bonita, teníamos unas imágenes de muy baja resolución. Ahora por lo menos aquí en la luna la vemos con mucha más resolución, y también cuando vamos aquí al planeta Tierra también se ve mucho mejor a como se veía en la primera versión beta de este sistema operativo. Y si se fijan bien pueden ver entonces un pequeño punto que entonces te dirá dónde exactamente que estás ubicado en el mundo. Aquí como pueden ver yo estoy en el estado de la Florida de Estados Unidos, así que puedes ver con mucho más detalle dónde exactamente estás en el mundo. Cabe la pena recalcar que con esta nueva versión beta se añade este fondo de pantalla para los iPhone un poco ya viejitos, como por ejemplo el iPhone XR y XS, así que si tienes uno de esos iPhones, pues ahora vas a tener acceso a este fondo de pantalla con la astronomía de la Tierra, la Luna y más. Otro cambio sutil que tenemos ahora con este sistema de fondo de pantalla es que ahora el teléfono nos dice pinch to crop. Obviamente esto todavía está en inglés, pero lo que nos dice que podemos pellizcar la pantalla para poder entonces ajustar. Es algo que seguramente ya tú sabes, pero esta es la primera vez que por lo menos en esta versión de iOS 16 Apple está colocando ese texto para que entonces le pueda decir a las personas que quizás no lo saben que pueden hacer eso para poder ajustar mucho mejor este fondo de pantalla de bloqueo. Y lo último que Apple cambió en este sistema de pantalla de bloqueo es la forma de borrar las pantallas de bloqueo que quizás no quieres utilizar, ya que ahora podrás deslizarte hacia arriba, el teléfono va a parar unos segundos para que entonces puedas darle al botón de la basura para que entonces puedas borrar esa pantalla de bloqueo que ya no quieres utilizar. Dejemos a un lado el sistema de pantalla de bloqueo y hablemos ahora sobre las capturas de pantalla, y es que ahora cuando haces algunas capturas de pantalla, dependiendo de donde estés en el sistema operativo, ahora estas tendrán unas curvas alrededor de las esquinas en vez de que sea una foto cuadrada como teníamos en el pasado. Estaré compartiendo algunas capturas de pantalla para que puedan ver cómo ahora tienen los bordes redondeados. Y otra cosa que podemos hacer es cuando le damos aquí al botón de listo, nos permite entonces guardar esta captura de pantalla como una nota rápida. Por si acaso utiliza esa función de notas rápidas, pues ahora la tendrás acceso en tu iPhone. Otro cambio que vale la pena mencionar es que ahora los respaldos de iCloud para que puedas guardar la información de tu teléfono en la nube, todas tus aplicaciones y más, ahora finalmente se podrán hacer tanto en Wi-Fi como con los datos de tu plan de telefonía, para que tengas más opción a la hora de respaldar toda la información de tu teléfono. Un cambio que estará llegando con iOS 16 es que ahora puedes marcar un mensaje como si fuese un mensaje basura o un mensaje no deseado, y entonces eso se conectará directamente con tu compañía de telefonía móvil para que entonces esa compañía pueda reconocer que ese número realmente no es un número deseado, para que entonces se
se pueda detener un poco esos mensajes basura que recibas, pero eso dependerá de tu plan de telefonía móvil y tu compañía. Algo que Apple añadió al sistema operativo pero todavía no está 100% listo es un nuevo widget de Apple Arcade, el sistema de juegos de Apple. Así que ahora tenemos un widget de Apple Arcade aquí en el teléfono para que entonces tengamos acceso a quizá los juegos más recientes que la compañía lance. Así que estaremos bien pendientes para ver cómo evoluciona este widget. Por lo menos en esta versión beta 2 de iOS 16 todavía no tenemos el widget de música interactivo que se abre más grande cuando lo tocas en la pantalla de bloqueo, y por lo menos en mi caso, que yo instalé iOS 16 beta 2 encima de la beta 1, el widget de música no está funcionando de lo que estás escuchando en el momento. Así que eso es uno de los problemas cuando estás instalando versiones beta en tu teléfono. En el pasado video sobre la beta 1 de iOS 16 vimos la función de poder extraer el sujeto de una foto, pero ahora cuando estás por ejemplo en aplicaciones como Safari, puedes dejar el dedo apretado sobre una imagen y apretar el botón de copiar sujeto para que entonces podamos agarrar el sujeto de esa imagen y entonces llevarlo a la aplicación de mensajes de texto, a tu aplicación de notas, y puedas pegar ese sujeto que extraíste de la foto. E incluso también puedes extraer el texto de una foto que tengas por ejemplo aquí en Google que hayas buscado. Puedes dejar el dedo apretado y le das al botón de mostrar texto y el teléfono automáticamente va a detectar dónde está el texto, y le puedes dar aquí al botón de copiar todo para que puedas seleccionar todo ese texto o obviamente seleccionar lo que quieras. Y por último, esto no es un cambio, sino que se activó una función que se supone que esté activa en iOS 16, y es que ahora si tienes una carátula de tu Apple Watch específica para un enfoque, pues entonces cuando enciendas ese enfoque tu Apple Watch estará cambiando para esa carátula específica para que puedas crear combinaciones interesantes, como por ejemplo este enfoque en mi caso, que es para cuando voy al gimnasio, pues tengo una carátula enfocada en el gimnasio con el tiempo, el clima y cómo está mi actividad física. Y con eso hemos terminado este recorrido a la segunda beta de iOS 16. Como pueden ver, Apple sigue mejorando y trayendo algunas funciones que vimos en el evento, pero obviamente todavía falta bastante tiempo para que veamos el lanzamiento oficial en algún momento en septiembre, así que sigue sintonizado a este canal para que no te pierdas en los próximos vistazos a estas versiones betas de iOS 16. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este, y déjame un comentario sobre cuál de todos estos cambios te llamó más la atención. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.